Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo y aceptar esta entrevista. Y quiero empezar preguntándote, pidiéndote que nos expliques este concepto del gestor cultural fronterizo y de la gestión cultural fronteriza, ¿de qué se trata? Todo esto que un poco lo explicaste en tu conferencia de ayer. Bueno, pues en síntesis supone varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, reconocer que la organización de la cultura no es un hecho emergente, no es un hecho moderno, sino que es un hecho que constituye al ser humano a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, organizar la cultura y gestionar la cultura pues arranca desde que el ser humano habita este planeta y es una manera de reconocer que todas las personas tienen esa capacidad y facultad para entender que organizar la cultura es organizarse a sí mismo y organizar a la propia comunidad. En segundo lugar, también supone cambiar un paradigma que se ha utilizado continuamente en las políticas culturales, que era la búsqueda del consenso. La gestión cultural fronteriza acepta precisamente el disenso como, no solamente como un motor de desarrollo territorial y de evolución de la cultura, sino que es el modus operandi de la cultura. La cultura siempre va a ser controvertida, va a ser diversa, va a ser plural y por lo tanto lo que va a alentar casi siempre va a ser el disenso. Hay que gestionar por lo tanto el disenso. En tercer lugar, un dato que considero crucial, ¿no? que es aceptar la transculturalidad y la transidentidad como un hecho que conforma a todas las personas en todos los lugares y tiempos del mundo. Estamos en una batalla actual entre ese binomio globalización y localismo o territorialismo, y la verdad es que en todo ser humano siempre se ha ido desplegando a través de diversas identidades, ¿no? Desde el mismo hecho en que nacemos ya hay muchas identidades en nuestro interior, más luego las que vamos explorando y descubriendo a lo largo de la vida. Entonces, más que hablar de políticas culturales, políticas de transculturalidad y de transidentidad, que fomente la apertura al otro, la apertura a lo otro, a lo demás, ¿no? Y en ese sentido, se puede decir que el concepto estrella de esta gestión cultural fronteriza pues es el concepto de desarme cultural, que puede parecer contradictorio frente al abuso, al exceso del globalitarismo más que de la globalización, ese globalitarismo que está pretendiendo que todos obedezcamos a un pensamiento único, a una cultura única y, lo que es peor, a un sentimiento y emoción única. Entonces, bueno, la gestión cultural fronteriza viene a proponer un desarme cultural no precisamente frente al globalitarismo, sino ante las realidades múltiples y diversas que configuran nuestros entornos, no solamente el entorno físico-territorial, sino también el entorno ciberterritorial, que hace que una persona ya no solamente se eduque y se desarrolle a través de su familia, la escuela y los amigos del barrio o del pueblo, sino también con gentes que viven en territorios absolutamente alejados y que no va a conocer seguramente en su vida físicamente, pero que les están llegando a través de imaginario simbólico, gracias al 2.0, a todo lo que son las técnicas de información y comunicación, ¿no? En síntesis, la gestión cultural fronteriza promueve disenso, promueve el tránsito entre identidades y promueve también un desarme cultural como apertura al otro y para la provocación y transformación social. ¿Cómo ves tú el panorama social en Europa, Latinoamérica? Porque de pronto es como muy difícil no perderse como en esta vorágine de la globalidad, de pronto todos queremos ser diferentes, o sea, es decir, todos queremos tener como esta parte que de ser diferentes, pero a la vez todos nos volvemos como en este pensamiento único que decías tú, ¿no? ¿Cómo no perderse la sociedad en eso, que no está metido o que no ha tenido conciencia también de que cada país, cada región, incluso cada pueblo tiene su propia identidad y que no debe tampoco estar peleada con esta globalidad, porque a final de cuentas pues todos vivimos en este mundo, ¿no? Y es algo que está sucediendo. ¿Cómo convivir con estas dos partes sin perderse, ¿no?
Pues lo que dice no solamente es muy interesante, sino que es de alguna manera el meollo de todo lo que nos está pasando y de todo lo que nos puede pasar. Creo que hubo una primera ilustración, lo he explicado en la conferencia, lo expliqué en el taller también, una primera ilustración que tenía lógicamente una dimensión eurocéntrica. Ha habido luego una segunda ilustración que tenía una dimensión euroestadounidense, de manera fundamental, de manera muy potente, ¿no?, empujante, y ahora mismo pues estamos precisamente en ciernes de una tercera ilustración. O sea, no se trata de renegar de todos los avances de la modernidad, de todos los avances que ha supuesto la propia globalización, sino precisamente darle la vuelta a todo eso y metabolizar la diversidad también en la modernidad y en la ilustración, ¿no? Porque entendemos que bueno, el discurso del conocimiento, el discurso de las emociones, el discurso de la inteligencia del corazón, en definitiva, el discurso de lo que cada uno es, no solamente por sí mismo, porque uno no es solo por sí mismo, uno es en relación siempre con los demás, y ese con los demás es tu territorio y los demás territorios con lo que te vas a encontrar a lo largo de tu vida, y bienvenido sean, ¿no? Bueno, pues es el momento de elaborar una forma de pensar y una forma de sentir que sea capaz, yo no sé si de integrar es la palabra, pero sí de metabolizar todo lo que nos sucede, todo lo que nos constituye como seres humanos. Desde Europa, lógicamente, tenemos una visión de lo que es la cultura y la gestión cultural, y estoy convencido que en América Latina, además de tener la europea, lógicamente por influencia de carácter histórico, ¿no?, tiene su propia también forma de enfocar tanto la cultura como la gestión cultural. Y personalmente pienso que es de América Latina de donde va a venir probablemente esa tercera ilustración, esa tercera modernidad, esa manera de poder ajustar piezas sin que eso implique que al final sea como un puzzle, que al final hay un dibujo para todos. No, puede haber un dibujo o muchos dibujos diferentes para todos, ¿no? Que creo que esa es la idea, ¿no? No es tanto las piezas de un puzzle cuanto, bueno, realidades diferentes que pueden comparecer en un mismo espacio, en un mismo tiempo, para dar respuesta al misterio de los misterios, que es el ser humano como tal, ¿no?, a lo largo de sus días, de sus noches y de todas las horas y segundos de lo que se compone una jornada. ¿Por qué crees que los seres humanos tenemos tanto, como de pronto es este misticismo de conocer lo que hay más allá, de conocernos a nosotros mismos, y de pronto siempre ha llamado como la atención eso, ¿no? Bueno, esa es la frontera también, de alguna manera, donde termina uno mismo y donde está ese más allá, que hay más allá, ¿no? Pero hay que pensar que la frontera está también en nuestro interior, en la medida que nuestro propio cuerpo, que es lo que somos fundamentalmente, cada uno de nosotros somos un cuerpo, y en el momento en que el cuerpo deja de estar, dejamos de tener plazas, dejamos de tener tiempo y lugar, ¿no? Pues dentro de nuestro propio cuerpo hay nuestros propios límites, nuestros propios órganos limitan con otros, y limitan siendo lo que son, pero también limitan relacionándose con otras cosas que son diferentes, ¿no? Pues esas son de alguna manera las primeras fronteras que tenemos en nuestro interior. Y luego están las fronteras de los imaginarios sociales, los imaginarios simbólicos, políticos, culturales, históricos, que desde el momento que nos echan a la tierra, heideggerianamente hablando, que son arrojados ahí al mundo de la vida, pues empezamos a tomar contacto con todo. Ese tomar contacto es un contacto fronterizo. Siempre es de hasta donde llegamos y desde donde llegamos, y a partir de ahí, con otras cosas que siempre de alguna manera nos llevan a la incertidumbre, a la complejidad, a qué será, a qué sucederá. Bueno, pues ese ámbito fronterizo que está dentro de nosotros, en el mismo hecho de existir, es lo que de alguna manera puede, si fuéramos conscientes de que somos fronterizos en sí mismos, y sí lo somos, eso sí, en sí mismos, probablemente resolveríamos muchos de los falsos conflictos, de la falsa conflictividad a la que nos están abocando otros intereses que son puramente espurios y absolutamente tóxicos, y que, bueno, no puedo dejar de nombrar porque hay una dimensión ideológica en la gestión cultural fronteriza, como son el neoliberalismo, el neoconservadurismo y una serie de elementos ideológicos y metarrelatos que quieren hacernos entender poco más o menos
que lo que hay en la humanidad son segmentos separados y diferenciados, y no, hay elementos, segmentos, partes diferenciadas, pero estamos en tránsito. Yo pongo el ejemplo de las vacaciones en Occidente o en el ámbito occidental, no solamente en Europa, en el ámbito occidental. Utilizamos bañadores, pareos, tablas de surf, embarcaderos, una serie de elementos, abanicos, paraguas, que nos llevan a culturas asiáticas, orientales, y sin embargo están identificadas hoy día como si fueran un hecho exclusivamente occidental, y no es un hecho occidental, tiene una influencia claramente asiático-oriental que hay que empezar a reconocer, y eso es muy importante también en la gestión cultural fronteriza. Los llamados derechos culturales, que son derechos de la persona, no derechos de las culturas. Las culturas no son nada, las personas somos la cultura. Entonces, los derechos culturales no solo es no humillar al otro porque sea diferente, sino también empezar de una vez a reconocerle al otro no lo que es suyo, pero sí lo que se debe a ellos. Por ejemplo, en Occidente creemos que la modernidad tiene un componente muy importante, la medicina, el ámbito científico de la medicina. Debemos muchísimo a la cultura china y no lo tiene reconocido en el instrumental quirúrgico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decir ya de la economía que se basa en números, y los números que empleamos son de la cultura árabe? O sea, y el reconocimiento a eso no existe tampoco. Entonces, hay que empezar por abrazar, decir buenos días y cambiar las cosas con responsabilidad, empezando por reconocerle al otro no solo su existencia, que no le hace falta que se la reconozcamos, pero sí nos hace falta a nosotros reconocérsela al otro y el otro a nosotros, porque también somos un otro, para convivir en la discrepancia y en el disenso y en la diferencia, como una solución de continuidad. Hace rato que mencionabas el taller, y bueno, ayer tuviste la primera conferencia, la impartiste tú. ¿Cómo te sentiste en el taller el día martes? Fue un día intenso, 8 horas de taller. Y en la conferencia también, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, pues en el taller me sentí especialmente bien por dos cosas, y las dos cosas son de carácter emocional, que es algo que considero fundamental en la gestión cultural ya y en la vida que llevamos adelante, ¿no? Cada día. Por una, porque lo estaba compartiendo con dos instructores que son grandes amigos míos, Roberto Guerra, chileno, y José Luis Mariscal, mexicano, ¿no? Entonces, solamente por ese hecho yo ya estaba muy emocionado, y cuando uno está muy emocionado en positivo, pues se lo pasa bien, por lo tanto, muy grato el taller. Y el segundo factor también muy emocional es porque encontramos a un alumnado muy involucrado desde el minuto 1. O sea, entonces eso es muy gratificante, muy reconfortante. Y claro, ¿qué salió de ahí? Pues salió un taller muy fluido, un taller muy deliberativo, con muchísimas opiniones diversas, y en definitiva fue, decimos popularmente en España, una gozada, ¿no? Lo pasamos realmente bien. Si encima conllevó un despliegue de conocimiento importante, yo aprendí mucho con José Luis Mariscal, con Roberto Guerra, y ni que decir tiene con lo que expresaban los propios alumnos y alumnas que formaban el taller, pues bueno, pues salí ganando muchísimo, emociones, conocimiento y todo, ¿no? La conferencia pues también fue muy interesante, porque me quedé sin tiempo, pero les rogué a la organización que me permitiera unos minutos más. Me permitió unos cuantos minutos más, y yo me tomé unos más por mi cuenta, y independientemente de esa tensión, ese disenso que también forma parte, la gestión cultural fronteriza se manifiesta también en cosas cotidianas, no tiene por qué ser en grandes solemnidades, que también, como de hecho conté en la conferencia, ¿no? Pero sí, me sentí muy a gusto, porque bueno, en México en general me siento a gusto, la segunda vez que estoy. Es un país al que los españoles le debemos mucho, y lo expliqué en la conferencia, por el trato que se nos dio a los exiliados cuando la guerra civil, el trato que se le dio al propio gobierno republicano, reconociéndolo hasta los últimos días del dictador español, y solamente por eso ya me sentía especialmente bien. Luego, la pena que me dio de la conferencia es que, como no tuve todo el tiempo que podía ser, pues no pude escuchar la voz de la gente, ¿no? Entonces ahí me quedé un poco esa polifonía
del conocimiento y de las emociones que surge cuando se produce un primer mensaje, que podría ser el mío, y claro, me faltó la respuesta. Pero bueno, como nos hemos encontrado luego en los pasillos, que son lugares fronterizos, nos hemos encontrado en los bares, en las fiestas, que son lugares fronterizos, pues ahí hemos seguido hablando, hemos seguido desarrollando las ideas, y la verdad me sentí especialmente bien, pude contar lo que quise contar, y creo que la gente lo recibió, bueno, con una buena acogida, entiendo. Desde tu perspectiva, tu punto de vista, ¿qué crees que los retos que enfrenta el gestor cultural y la gestión cultural? Antes de empezar la entrevista te comentaba que cuando yo estaba estudiando periodismo, de pronto había como este debate de si el periodismo es un oficio o una profesión, y de pronto cuando me ha tocado estar en conferencias que se habla de la gestión cultural, me siento un poco identificada porque están haciendo un gran trabajo desde la academia, en grupos de colaboración, digamos en Latinoamérica, pero también luego en México, pero también internacional, porque se reconozca el papel del gestor cultural como una profesión, pero aparte que se reconozca, digamos, como un todo, como se reconoce a un médico, como se le reconoce un papel a un ingeniero. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos que enfrentan y cómo van en ese Bueno, pues ese asunto? has nombrado un elemento que me va a servir para explicarlo cuando has nombrado a los médicos. Yo siempre suelo relacionar el ámbito de la gestión cultural con el ámbito de la medicina y el ámbito de la gastronomía. ¿En qué sentido? Todo el mundo hace de comer, afortunadamente todo el mundo puede hacer de comer, y afortunadamente pues se come en todas las casas gracias a eso. La medicina todos podemos curar, en el sentido de que todos prestamos atención a nuestros seres queridos, a nuestras personas cercanas, porque tenga una fiebre, porque tenga un malestar del tipo que sea, lo atendemos, ¿no? Pero sí es verdad que hay hechos de la salud y hay hechos de la gastronomía que recae en manos de profesionales. Los restaurantes, la gran cocina o la cocina casera en diversos espacios abiertos al público, y en el ámbito de la salud, pues, qué decir, ¿no? Los hospitales, los centros de salud, etcétera, etcétera, recaen en profesionales. Pues exactamente lo mismo sucede con la gestión cultural, y luego voy a hablar del periodismo, voy a dejar una parte importante. Lo mismo sucede con la gestión cultural en el sentido de que la cultura configura todos los elementos de nuestra vida. Por lo tanto, todos estamos organizando la cultura desde que ponemos un pie al levantarnos de la cama y empezar el día. Por lo tanto, de alguna manera, todos hacemos gestión cultural. Pero hay hechos de la cultura que tienen que recaer en manos de profesionales, porque son cosas a lo mejor especialmente delicadas, llamémosle patrimonio, llamémosle precisamente el respeto a una comunidad, una identidad o una política que afecta al desarrollo territorial de un municipio, de una ciudad o lo que sea, ¿no? Bueno, pues ahí entran en juego los profesionales de la gestión cultural. Y claro que debe de tener un reconocimiento social, un reconocimiento administrativo y un reconocimiento académico. ¿En qué sentido? La universidad y todo el recorrido, el itinerario académico de una persona hacia la gestión cultural debe de estar regulado formalmente. Debe de haber un reconocimiento administrativo en la medida que exista el epígrafe, la figura de gestor cultural para los trabajadores y para las empresas de gestión cultural, los ministerios de Economía y Hacienda, los ministerios de Trabajo, etc. Y el reconocimiento social, que partirá cuando uno pueda irse de su casa a decir me voy a estudiar gestión cultural y su madre o su padre no me pregunta ¿eso qué es? Sino que den por hecho que ya sabe que eso es un oficio, etc. Ese es el reconocimiento social, ¿no? Pero bueno, llegará y de hecho estamos en ello. Yo llevo casi 15 años dedicándome al movimiento asociativo de la profesión. En Andalucía, la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, la Federación Española de Gestores Culturales, la Asociación Ibérica de Gestores Culturales, las tres organizaciones he estado presidiéndolas durante un tiempo, y esa era una de nuestras grandes batallas, el reconocimiento de la profesión. Y se está consiguiendo. En Europa hay sitios que están más avanzados, otros sitios donde no se está suficientemente avanzado, y en el caso de América Latina, precisamente por mi implicación en la Federación Española de Gestores Culturales, tuve la oportunidad de conocer a los que fueron artífices de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural, que entre sus
diversos objetivos y fines, pues está precisamente esa profesionalización, ¿no? Es una batalla que hay que dar, es una batalla que se está dando, es una batalla que ya ha conseguido éxitos, que hay que decirlo también, que tenemos cosas conquistadas, pero queda todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Y ahí la universidad, los medios de comunicación, por supuesto, la instancia política, porque al final todo se resuelve en leyes, las leyes se aprueban en los parlamentos, en los congresos, etcétera. Hasta ahí tiene que llegar toda esa regulación. Y quería darle un anexo al tema del periodismo. El periodismo le está pasando igual, y ahora con el 2.0 en las tecnologías de información y comunicación ya se ha sobredimensionado. Todo el que tiene un móvil y está ante un hecho noticiable lo graba y lo pone en la red, con lo cual ya es periodista a todo Dios, ¿no? Entonces, ¿eso afecta negativamente al periodismo? Yo creo que no, de verdad creo que no. Es como decir que nos afecta la gestión cultural, que la gente organice los hechos culturales de su vida, o que en la gastronomía la gente haga de comer en sus casas o a los amigos, y que no curemos a nuestros niños hasta que no llegue el médico, ¿sabes? No, creo que hay que darle ahí un cambio. Es verdad que al principio el periodista se siente de alguna manera, bueno, como agredido por un intrusismo, ¿no? Pero vamos a darle la vuelta. No se pueden eliminar los móviles de la vida cotidiana. Es cierto que gracias a que existen esos móviles en la vida cotidiana se han podido registrar hechos que, si no llegan a estar personas cotidianamente pasando por allí, hubieran sido silenciados por el poder. El poder de los medios de comunicación, el poder de los medios políticos, de los medios del tipo que sea, ¿no? De los medios de las fuerzas de seguridad, etcétera, ¿no? Con lo cual se ha convertido no en un sustituto del periodismo, sino en un complemento en determinadas situaciones. Pero es que además ese complemento se está utilizando más que nunca para solventar incluso, verá, cámaras como Beto o periodistas como tú no van a estar en todas partes, no podéis estar en todas partes, pero sí se os puede proporcionar material de todas partes. ¿Gracias a qué? A que hay gente grabando y registrando. Entonces hay que empezar a darle la vuelta también a eso. Lo que pasa es que hay que definir muy bien qué debe de recaer en los profesionales de los medios de comunicación, igual que se debe de definir muy bien qué debe de recaer en los medios, o sea, qué debe de recaer en la profesión de los gestores culturales, ¿no? Es simplemente regular, ante eso regulación, pero no negación de la realidad tal como es, porque está siendo muy positivo el tema del 2.0 y de las TIC, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, bueno, sí es verdad que es un medio que está sufriendo muchísimo por Internet, no vamos a soslayar esa realidad, ¿no? Internet está haciendo que la gente compre menos periódicos, que escuche menos la radio, que escuche menos, que incluso la televisión, ojalá dejara de verlo un poquito menos la gente, eso parece ser que siguen ahí, ¿no? Pero bueno, la realidad no es que se esté transformando, está transformada, ha cambiado la realidad, los tiempos están cambiando, los tiempos ya han cambiado. Los que no hemos cambiado a lo mejor somos algunos, incluso ya han cambiado muchísima gente, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. Y por último, ¿qué te ha parecido este 22º Encuentro Internacional de Educación a Distancia y primer encuentro de educación y cultura en ambientes virtuales, donde tenemos en los ejes temáticos varios que tienen que ver, bueno, claro, con la inclusión educativa, pero también con la cultura, que al final yo creo que son un todo? Sí, bueno, la cultura sin el sistema educativo no llega a ninguna parte. En el concepto, vamos a llamar moderno e ilustrado en el que nos movemos. Pero la realidad es que el mundo se está moviendo en esos parámetros. Sería absurdo pensar que una persona que quede al margen del sistema educativo podría desplegar luego un desarrollo personal en este mundo actual. Tiene que pasar por el sistema educativo. Por lo tanto, debe de problematizarse, debe de reflexionarse sobre él. ¿Para qué? Para que no solamente se actualice en torno a las nuevas emergencias culturales, sino sobre todo para que el individuo y la persona que salga de ese sistema educativo inclusivo, efectivamente pues pueda desarrollar una idea que es no solamente reproducir los esquemas de esa sociedad, sino también que pueda disentir de esos esquemas que de alguna manera serán inculcados desde el propio sistema educativo. En definitiva, el sistema educativo inclusivo debe de crear librepensadores y libre actuantes y libre emocionadores
es lo que debe de crear un buen sistema educativo e inclusivo. Y en ese sentido, bueno, pues encuentros como este, donde se problematizan todos esos elementos, bueno, pues es algo fundamental. Lo importante, como yo digo, ¿no? que lo que nos llevemos haya sido semillas que quedan sembradas y que en algún lugar, en algún momento, pues afloran y producen cambios en nuestro entorno, ¿no? Y en ese sentido yo estoy seguro, con lo que yo he escuchado aquí, con las personas a las que he podido conocer y disfrutar de sus ideas, ¿no? Pues yo, por lo menos en mí, se van a sembrar semillas y van a crecer en algún lugar, ¿no? Y yo estoy seguro que todas las personas que están interviniendo aquí también. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos la oportunidad de entrevistarte. Gracias a ti y a todo tu equipo. Gracias. Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual.